Un rico empresario despide injustamente a una empleada negra tras dejarla embarazada. Años después, su hijo consigue un trabajo en la empresa del hombre rico, y el hombre se sorprende al oír el apellido del hombre negro. Amara Grant estaba de pie frente al escritorio de Rachel Collins, con las manos entrelazadas sobre el regazo. La silla de cuero que había debajo de ella se sentía fría, como si no estuviera hecha para ella. Rachel no había levantado la vista de los papeles que estaba revisando. El suave rasgueo de su bolígrafo era el único sonido en la habitación, y la estaba poniendo aún más nerviosa. Finalmente, Rachel dejó el bolígrafo y se reclinó en su silla, mirándola con esa misma expresión calculadora que ella había visto tantas veces antes. Amara, dijo, con voz tranquila pero distante. Supongo que no se trata de trabajo. El corazón de Amara latía con fuerza en su pecho. Había ensayado esta conversación en su cabeza durante días, pero ahora, sentada allí frente a él, su voz se sentía atascada en su garganta. Tragó saliva y se obligó a hablar. No, no lo es, dijo suavemente, bajando la mirada hacia sus manos. Yo, estoy embarazada. El silencio que siguió fue sofocante. Richard no se movió. No reaccionó. Era como si no la hubiera escuchado. Los segundos se alargaron, cada uno más pesado que el anterior, hasta que finalmente habló. Ya veo. Eso fue todo. ¿Nada más? Amara parpadeó, su corazón todavía acelerado. Es tuyo, Richard, agregó, tratando de mantener su voz firme. Pensé que debería saberlo. Richard suspiró, inclinándose hacia adelante en su silla, los codos sobre su escritorio mientras juntaba los dedos frente a él. Amara, comenzó, su tono frío y mesurado. Esto es desafortunado. ¿Desafortunado? Su voz vaciló, la incredulidad se apoderó de ella. Había esperado conmoción, enojo, tal vez. Pero esto. Indiferencia. Sí, dijo Richard, mirándola directamente a los ojos ahora, su expresión fría. Deberías haber sido más cuidadosa. Su estómago se retorció. Nosotros. Fuimos cuidadosos. Claramente no lo suficientemente cuidadosos, respondió, sus palabras la atravesaron como el hielo. Se inclinó hacia atrás de nuevo, entrecerrando los ojos ligeramente. ¿Y ahora me lo estás contando porque esperas que haga algo al respecto? A Amara se le hizo un nudo en la garganta. No había pensado tan a futuro. No había esperado que fuera así, no había pensado que él sería tan frío. Pensé que querría saberlo, dijo en voz baja. Pensé que tal vez podríamos encontrar una solución. El rostro de Richard se endureció. ¿Encontrar una solución? Amara, ya sabes cómo funcionan estas cosas. Estoy casado. Tengo una familia, una reputación. Esto, hizo un gesto entre ellos, nunca se suponía que fuera nada más que lo que era. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Había sido una tonta, se dio cuenta ahora, noches largas en su oficina. Promesas susurradas, momentos robados. Se había permitido creer que era algo real, pero para él, siempre había sido algo desechable. Amara se sentó más derecha, reuniendo el último coraje que le quedaba. Me quedaré con el bebé, Richard. Suspiró de nuevo, se levantó de su escritorio y caminó alrededor para pararse frente a ella. No puedo involucrarme en esto, Amara. Lo sabes. Esta conversación nunca sucedió. ¿Entiendes? Se le heló la sangre. ¿Qué? Simplemente te estás alejando. Tengo que hacerlo, dijo, su voz firme pero tranquila. Tú también deberías. Amara se puso de pie, la ira comenzando a arder en su pecho. No puedo simplemente alejarme de esto, Richard. Es tu hijo también. La mandíbula de Richard se tensó. Amara, te lo advierto. Déjalo pasar. Te he cuidado, pero si haces de esto un problema para mí, me aseguraré de que lo lamentes. Su corazón se desplomó. ¿Qué estás diciendo? No respondió de inmediato, simplemente regresó a su escritorio. Cuando se sentó de nuevo, su expresión era gélida.
Estoy diciendo que este es tu último día en Collins Associates. Amara se congeló. ¿Qué? Te dejaré ir discretamente. Ya hablé con recursos humanos. Su tono era serio, impersonal. Recibirás una indemnización por despido, por supuesto, pero después de hoy, ya no eres una empleada aquí. Las palabras la golpearon como un puñetazo. ¿Me estás despidiendo porque estoy embarazada? Por ti. Estoy protegiendo a mi familia, Amara. Y tú deberías protegerte a ti misma. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la voz baja y peligrosa. Si intentas venir a por mí, me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta industria. Las manos de Amara temblaban, la furia y la incredulidad luchaban en su interior. Se quedó allí, mirando al hombre en el que una vez había confiado. El hombre que ahora la miraba como una amenaza. Se tragó el nudo en la garganta. Nunca pensé que harías esto. Nunca debiste haber pensado otra cosa, respondió Richard, con la voz tranquila, como si esto fuera solo otro trato comercial para él. La visión de Amara se nubló con lágrimas no derramadas, pero parpadeó para apartarlas. No lloraría delante de él. No le daría esa satisfacción. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de su despacho. Mientras volvía a su escritorio, sentía que sus piernas se movían con piloto automático. Sus manos se movían mecánicamente mientras guardaba sus cosas, cada artículo se deslizaba en su bolso, sintiéndose más pesado que el anterior. En el ascensor que bajaba al vestíbulo, se quedó mirando su reflejo en las paredes pulidas, tratando de mantenerse unida. Pero por dentro, se estaba desmoronando. Su trabajo, su futuro, todo había desaparecido en cuestión de minutos. Y ahora estaba sola, embarazada, sin trabajo y en la lista negra de la industria en la que había trabajado tanto para triunfar. Las lágrimas finalmente cayeron cuando salió a la calle. Se sentía invisible, solo otra cara entre la multitud. Nadie sabría nunca la verdad. Richard Collins se había asegurado de eso. Pero mientras se alejaba del edificio que una vez había albergado su futuro, se puso una mano en el estómago, donde una nueva vida comenzaba a crecer. No estaba sola. Todavía tenía a su hijo y, de alguna manera, sobrevivirían. La luz se filtraba a través de las persianas del dormitorio de Tyrell, proyectando largas sombras en el suelo. Se paró frente al espejo, ajustándose la corbata por quinta vez. Era su primer día en Collins Associates, y sus nervios zumbaban bajo su piel como electricidad. Luciendo elegante, murmuró para sí mismo, tratando de animarse mientras enderezaba su postura. Desde la cocina, el sonido del agua hirviendo para él rompió el silencio. Tyrell podía escuchar a su madre moverse, preparándose para su día. Sonrió para sí mismo, pensando en lo orgullosa que estaría una vez que volviera a casa con historias sobre su primer día. Revisó su teléfono. 5 minutos hasta que tuviera que irse. Hora de obtener la bendición de su madre para el día que tenía por delante. Al entrar en la cocina, encontró a Amara ya sentada en la pequeña mesa redonda, con las manos envueltas alrededor de una taza. Ella levantó la vista cuando entró, dándole una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. «Mamá, ¿cómo me veo?» Terrell sonrió, dándose la vuelta para mostrar su traje. Primer día en Collins Associates. Esto es grande, ¿verdad? Amara asintió lentamente, sus dedos apretando la taza. Sí, Tyrell. Es grande. Tyrell se detuvo en seco. Algo en su voz lo desconcertó. La emoción que esperaba ver en ella no estaba allí. En cambio, parecía preocupada. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, sentándose frente a ella. No pareces tan feliz por esto como pensé que estarías. Los ojos de Amara bajaron hacia el vapor que se elevaba de su té, evitando su mirada. Estoy feliz por ti. Solo que... no sé sobre ese lugar. Tyrell frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Es Collins Associates. Es una de las principales empresas de seguros del país. Esto podría ser enorme para mí. Para nosotros. Lo sé, cariño, dijo suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Pero ese lugar.
¿no es lo que piensas? La miró fijamente, la confusión se extendió por su rostro. ¿Qué quieres decir? ¿Conocías a alguien que trabajara allí? ¿Es por eso que estás preocupada? La mano de Amara se apretó alrededor de la taza y Terell notó cómo sus nudillos se pusieron blancos, sus labios se apretaron en una fina línea y por un segundo pensó que ella podría decir algo más, pero en lugar de eso se limitó a negar con la cabeza, con la mirada todavía fija en la T. No es nada de eso. Solo quiero que tengas cuidado, eso es todo. Tyrell se reclinó en su silla, tratando de darle sentido a su repentino cambio de humor. Su madre siempre había sido su mayor apoyo, alentándolo a apuntar alto, diciéndole que podía lograr cualquier cosa si trabajaba lo suficiente. Pero ahora, cuando estaba a punto de algo grande, ella parecía estar conteniéndose. Cuidado, repitió, su tono bordeando la frustración. Mamá, esto es por lo que hemos estado trabajando durante años. No pasé por toda esa escuela y esas pasantías para nada. Este trabajo podría cambiar todo para nosotros. Lo sé, dijo, mirándolo finalmente, sus ojos ensombrecidos con algo que parecía miedo. Pero no todo es lo que parece. Tyrell frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Por qué estás diciendo todo esto ahora? Estabas emocionada cuando te hablé por primera vez sobre el trabajo. Amara vaciló de nuevo, y Tyrell sintió que la tensión entre ellos se hacía más densa. Era como si hubiera algo no dicho, algo pesado flotando sobre su conversación. No podía entender que había cambiado. Yo. No quiero que te lastimes, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. En algunos lugares hay sombras, Tyrell. Cosas que no ves hasta que es demasiado tarde. El ceño de Tyrell se profundizó. ¿Sombras? Mamá, es un trabajo, una oportunidad. No soy una niña que camina hacia una trampa. Esto nos va a ayudar. Te va a ayudar a ti. Los hombros de Amara se hundieron y por un momento pareció mucho mayor de lo que él la había visto nunca. Solo ten cuidado, Tiri. Prométemelo. Se suavizó, al ver el peso de lo que fuera que ella cargaba, pero no entendía por qué. Tendré cuidado, te lo prometo. Pero tienes que confiar en mí. He trabajado duro para esto y no voy a dejar que nada lo arruine. Ella asintió, aunque la preocupación nunca abandonó su rostro. Confío en ti, Tyrell. Siempre lo he hecho. Se puso de pie y miró su reloj. Tengo que irme. Te llamaré más tarde, ¿de acuerdo? Amara sonrió, aunque era débil, como si le costara algo. Buena suerte, nena. Tyrell la besó en la frente antes de agarrar su maletín y dirigirse hacia la puerta. Pero justo antes de salir, la miró de reojo. Ella seguía sentada a la mesa, mirando fijamente su té, con el rostro demacrado y tenso. Por primera vez, la duda parpadeó en su pecho, pero la desechó. Era su momento y nada lo iba a detener. El viaje en metro hasta el centro de la ciudad se sentía como el comienzo de algo grande. Tyrell estaba de pie en el vagón lleno de gente, agarrado al poste, con sus pensamientos acelerados. Entonces esto era todo por lo que había trabajado, el primer paso hacia una carrera exitosa, y no iba a dejar que la extraña advertencia de su madre se le metiera en la cabeza. Collins Associates era uno de los nombres más importantes de la industria. No contrataban a cualquiera y él había superado a cientos de solicitantes para llegar aquí. Si su madre estaba preocupada, probablemente era solo nervios. Después de todo, este era un gran cambio, y tal vez solo estaba asustada de lo que significaba para su futuro. Ya hablaría con ella al respecto más tarde, cuando no estuviera tan nerviosa. Al salir de la estación de metro, Tyrell se detuvo al pie del edificio de Collins Associates. La torre de cristal se alzaba sobre él, elegante e imponente. La luz del sol se reflejaba en su superficie espejada, haciéndola brillar como algo salido de un sueño. Respiró profundamente y cuadró los hombros. Esto es todo, pensó. Aquí es donde todo comienza. Dentro, el vestíbulo era grandioso, lleno del tranquilo bullicio de profesionales que se movían rápidamente hacia donde tenían que estar.
Tyrell se registró con la recepcionista y en cuestión de minutos su supervisora, la señora Robinson, una mujer sensata con ojos agudos y un paso rápido, lo estaba llevando arriba. «Bienvenido a bordo, Tyrell», dijo mientras entraban al ascensor. «Esperamos mucho de ti». «Gracias, señora», respondió Tyrell, y sus nervios se transformaron nuevamente en emoción. «Estoy listo para comenzar». La señora Robinson asintió brevemente. «Bien. Esperemos que esté a la altura de su potencial». Caminaron por la oficina, un laberinto de cubículos y salas de reuniones con paredes de vidrio. Todo parecía impecable. Alta tecnología. La gente estaba ocupada, concentrada en su trabajo, y apenas levantaba la vista cuando Tyrell pasaba. Podía sentir la intensidad del lugar, la presión por rendir. Mientras avanzaban por el piso, Tyrell lo vio. Richard Collins, el director ejecutivo en persona, hablando con un grupo de ejecutivos de alto nivel. Tyrell no pudo evitar sentir una oleada de admiración. Este era el hombre que había construido la empresa desde cero. Un hombre que encarnaba todo lo que Tyrell quería lograr. Pero cuando pasaron, la mirada de Richard se dirigió hacia él. Sus ojos se encontraron solo por un momento y Tyrell se congeló. El rostro de Richard no cambió. Su expresión seguía siendo neutral, profesional. Pero había algo en sus ojos, un breve destello de reconocimiento, casi como una sombra que pasaba por sus rasgos. Luego desapareció. Richard volvió a su conversación sin mirarlo otra vez. Tyrell se sacudió la extraña sensación y continuó caminando. Probablemente era solo su imaginación. Richard Collins no lo conocía. Era solo otro empleado nuevo. Aún así, algo en esa mirada se le quedó grabado, permaneciendo en el fondo de su mente mientras la señora Robinson lo acompañaba hasta su escritorio y le daba sus primeras tareas. A medida que avanzaba el día, Tyrell se concentró en su trabajo, en la emoción de empezar de nuevo, dejando de lado cualquier duda que pudiera quedar. Este era su lugar y él iba a demostrar su valía. Pero mientras se dedicaba a sus tareas, las palabras de su madre resonaban en su cabeza. Algunos lugares tienen sombras, Tyrell. Cosas que no ves hasta que es demasiado tarde. Sacudió la cabeza, tratando de aclarar el pensamiento. No estaba en peligro. Estaba allí para triunfar. Cualesquiera que fueran las sombras que su madre temía, no podían tocarlo. No aquí. No ahora. La oficina había cogido un ritmo a media mañana, un silencioso zumbido de teclados y conversaciones murmuradas llenaban el espacio abierto. Tyrell estaba sentado en su nuevo escritorio, sus dedos volaban sobre las teclas mientras se familiarizaba con el flujo de trabajo. Su supervisora, la señora Robinson, le había dado una pila de documentos para revisar y, aunque el trabajo era sencillo, el peso del entorno lo presionaba. Collins Associates era un lugar serio y todos a su alrededor parecían concentrados. Pero, sin importar cuánto intentara concentrarse, sus pensamientos seguían volviendo a ese breve momento anterior en el pasillo. Richard Collins, mirándolo a los ojos por solo un segundo, ese destello de reconocimiento. Tyrell frunció el ceño, hojeando las páginas del informe que tenía frente a él. No tenía sentido. Richard Collins no lo conocía, no podía conocerlo. Él era solo otro empleado nuevo en una empresa de cientos, tal vez incluso miles. ¿Por qué el director ejecutivo se fijaría en él? Dejó de lado el pensamiento. Probablemente eran solo nervios. Nerviosismo del primer día. Tyrell siempre había sido propenso a pensar demasiado, especialmente cuando algo importante estaba en juego. Necesitaba concentrarse, demostrar su valía y mostrarles a los superiores que pertenecía allí. La hora del almuerzo llegó y pasó. Tyrell comió rápidamente en su escritorio, sin querer perder ni un minuto. Había oído que Collins Associates era un lugar despiadado donde se juzgaba a la gente por su productividad, y no estaba dispuesto a quedarse atrás. Los informes que le habían asignado eran densos, pero los leyó a fondo, decidido a causar una buena impresión. Pero a medida que avanzaba la tarde, esa extraña sensación de antes seguía volviendo. No se trataba solo de la forma en que Richard Collins lo había mirado. Había algo más,
algo que acechaba debajo de la superficie que no podía identificar. No fue hasta más tarde, cuando la señorita Robinson pasó a ver su progreso, que la inquietud volvió a instalarse. «Lo estás haciendo bien, Tyrell», dijo, mirando por encima de su hombro a la pantalla. «Buen ritmo, gracias», respondió Tyrell, inclinándose ligeramente hacia atrás para estirarse. «Solo trato de seguir el ritmo de todo». «Lo estás llevando muy bien. Sigue así». Empezó a alejarse, pero luego se detuvo y se dio la vuelta, su rostro repentinamente más serio. «Ah, y casi lo olvido. El señor Collins quiere verte en su oficina». «¿Ahora?» Tyrell parpadeó. ¿El señor Collins? Sí. Ella no dio más detalles. Está en el piso 40. Puede subir ahora. La señora Robinson se alejó sin decir otra palabra, dejando a Tyrell sentado en su escritorio, aturdido. ¿Por qué Richard Collins querría verlo en su primer día, nada menos? Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se levantaba y se alisaba la chaqueta. Esto no era normal, ¿verdad? Los nuevos empleados no eran convocados por el director ejecutivo. De la nada, miró a sus colegas, pero nadie más parecía notarlo mientras realizaban su trabajo. Tyrell se dirigió al ascensor, con las palmas de las manos humedeciéndose. Intentó calmar su respiración. Esto podría ser una buena noticia, ¿verdad? Tal vez Richard se había sentido impresionado por algo en su currículum, algo que se destacaba. Tal vez quería darle personalmente la bienvenida a Tyrell a la empresa. Pero mientras trataba de calmarse, una pequeña voz en el fondo de su mente susurró algo más oscuro. Las palabras de su madre de esa mañana volvieron a hacer eco. Algunos lugares tienen sombras. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 40, Tyrell fue recibido por una atmósfera completamente diferente a la de los concurridos niveles inferiores. El piso ejecutivo era más tranquilo, más pulido, con ventanas del piso al techo que dejaban entrar la luz de la tarde. Todo en este lugar parecía importante, desde los elegantes muebles hasta la suave alfombra bajo los pies. Se acercó al mostrador de recepción, tratando de ignorar el nudo que se apretaba en su estómago. «Estoy aquí para ver al señor Collins, Tyrell Grant». La recepcionista, una mujer con una postura perfecta y una sonrisa cálida, asintió y señaló las grandes puertas de madera detrás de ella. «Él te está esperando. Entra». Tyrell dudó un momento, sus nervios estaban a punto de estallar. Luego, respirando profundamente, abrió las puertas y entró en la oficina de Richard Collins. La habitación era enorme, con una vista panorámica del horizonte de la ciudad que hizo que Tyrell se sintiera aún más pequeño de lo que ya se sentía. Richard se sentó detrás de un gran escritorio de caoba, de espaldas a la ventana, mirando algunos papeles. No levantó la vista de inmediato y, por un breve momento, Tyrell se quedó congelado, sin saber qué hacer. Finalmente, Richard levantó la vista, con el rostro inexpresivo. «Tyrell, entra. Toma asiento». Tyrell cruzó la habitación y se sentó en la silla de cuero frente al escritorio, con el corazón todavía acelerado. La presencia de Richard Collins era intimidante, más aún en el silencio de su oficina. Entonces, comenzó Richard, con voz tranquila pero mesurada. «¿Cómo va tu primer día?» Tyrell tragó saliva, tratando de mantener la voz firme. «Bien, señor. He estado trabajando en los informes que me dio la señora Robinson. Todo va bien hasta ahora». Richard asintió y dejó los papeles a un lado. Su mirada se agudizó ligeramente, estudiando a Tyrell más de cerca ahora. «Es bueno escuchar eso». Por un momento hubo silencio. Richard se reclinó en su silla, sus ojos nunca dejaron los de Tyrell. Había algo extraño en la forma en que lo miraba, como si estuviera buscando algo o tratando de ubicarlo. Tyrell sintió que la tensión crecía en la habitación. «¿Hay algo específico de lo que quisieras hablarme, señor Collins?» La expresión de Richard no cambió. «Eres nuevo aquí, Tyrell. Apenas estás empezando. Pero tu nombre me llamó la atención». El pecho de Tyrell se apretó. «¿Mi nombre?» «Sí.
Los ojos de Rachel se entrecerraron solo por una fracción de segundo antes de inclinarse ligeramente hacia adelante. «Grant, ¿no es así?» Tyrell asintió lentamente, sin estar seguro de a dónde iba esto. «Sí, señor. Tyrell Grant». La mirada de Rachel se detuvo en él por otro momento, luego se sentó en su silla, su rostro ilegible. «Es un nombre fuerte. Me recuerda a alguien que solía conocer». El corazón de Tyrell latía con fuerza en su pecho ahora. Podía sentir el peso de las palabras de Rachel flotando en el aire. ¿Era posible que Rachel supiera que de alguna manera, en esta breve conversación, había descubierto quién era realmente Tyrell? Pero Rachel no insistió más. En cambio, sonrió levemente, una sonrisa profesional que no llegó a sus ojos. «Me gusta hacer un seguimiento de los nuevos talentos que llegan a la empresa. Esperamos grandes cosas de usted, Tyrell. Siga con el buen trabajo». Tyrell asintió con fuerza, sin saber qué más decir. «Gracias, señor. No lo decepcionaré». Rachel miró los papeles en su escritorio, señalando el final de la conversación. «Bien. Puede volver a eso entonces». Tyrell se puso de pie, sintiendo sus piernas inestables mientras se dirigía hacia la puerta. Pero justo cuando alcanzó la manija, la voz de Rachel lo detuvo. «Oh, ¿y Tyrell?» Tyrell se giró, su mano todavía en la puerta. «Si alguna vez necesitas algo», dijo Rachel, su tono aún tranquilo pero mezclado con algo que Tyrell no pudo identificar. «Mi puerta siempre está abierta». Tyrell asintió de nuevo, tragando saliva. «Lo tendré en cuenta». Con eso, salió de la oficina, con el corazón todavía acelerado en su pecho. La puerta se cerró suavemente detrás de él, y Tyrell se quedó de pie en el pasillo silencioso, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No había ninguna razón para que Rachel Collins se interesara en él. No había ninguna razón para que llamara a Tyrell a su oficina en su primer día. Y sin embargo, algo en la forma en que Rachel lo había mirado, la forma en que había mencionado su nombre, parecía más que una coincidencia. El viaje en ascensor de vuelta se le hizo más largo de lo debido cuando Tyrell regresó a su escritorio. El ruido de la oficina lo invadió, pero no logró calmar la inquietud que se le retorcía en el estómago. Su madre tenía razón. Había algo extraño en ese lugar y Tyrell no podía quitarse de encima la sensación de que se estaba perdiendo algo importante. La llave hizo clic en la cerradura cuando Tyrell abrió la puerta del apartamento. El familiar aroma de su hogar lo recibió. La comida de Amara, el leve toque de lavanda que siempre usaba para limpiar el lugar. La comodidad de ese lugar fue casi suficiente para sacudirse la extraña tensión que lo había seguido a casa después de su primer día en Collins Associates. Casi. Dejó su maletín suavemente junto a la puerta, aflojándose la corbata mientras caminaba hacia la sala de estar. Amara estaba allí, sentada en el sofá con un libro abierto en su regazo, aunque sus ojos no estaban en la página. Levantó la vista cuando él entró, su expresión era ilegible. «¿Cómo fue?», preguntó, su voz tranquila pero con un borde de algo que Tyrell no pudo identificar. Tyrell dudó. ¿Cómo se suponía que debía describir su día? ¿La emoción de comenzar un nuevo capítulo? ¿La extraña sensación de ser observado, de ser conocido? Los ojos de Rachel Collins. Ese destello de reconocimiento. Había sido un torbellino de confusión, emoción e inquietud, todo junto. «Estuvo bien», dijo Tyrell, tratando de sonar convincente mientras se sentaba en el sofá junto a ella. «Ocupado. Me tienen trabajando en muchos informes. Estoy tratando de hacerme una idea del lugar». Amara asintió lentamente, pero su mirada se detuvo en él por un momento demasiado largo. No estaba convencida. ¿Pasó algo inusual? Tyrell hizo una pausa, inseguro de cuánto compartir. En realidad, no, comenzó, pero luego se detuvo. No tenía sentido ocultarlo. Su madre ya parecía nerviosa por todo el trabajo. Bueno, en realidad, conocí a Rachel Collins hoy. La mano de Amara se tensó alrededor del borde de su libro. ¿Lo conociste? Tyrell asintió. Sí. Me llamó a su oficina.
No tengo idea de por qué. Fue extraño. Quiero decir, él es el director ejecutivo. ¿Por qué le importaría una nueva contratación? Amara permaneció en silencio, sus ojos se oscurecieron mientras miraba hacia otro lado. Tyrell notó la tensión en su postura, la forma en que sus hombros se tensaron ante la mención de Richard. Ella no estaba sorprendida, no de la forma en que él pensó que estaría. Había algo más sucediendo. Se inclinó hacia adelante, su voz se suavizó. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás actuando así? A Amara se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Dejó su libro sobre la mesa de café, sus manos temblaban ligeramente mientras las apretaba en su regazo. Tyrell, hay algo que necesito decirte. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Tyrell frunció el ceño, su estómago asintió. ¿Qué quieres decir? Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente antes de hablar. Richard Collins. No es solo tu jefe. El pulso de Tyrell se aceleró, una fría ola de confusión lo invadió. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Los ojos de Amara se encontraron con los suyos, llenos de pesar y dolor. Él es tu padre, Tyrell. Por un segundo, las palabras no tenían sentido. Tyrell parpadeó, su mente luchaba por procesar lo que acababa de decir. ¿Su padre? Richard Collins. ¿El Richard Collins? ¿Qué? La voz de Tyrell salió en un susurro. Eso no puede ser correcto. Amara asintió, su voz temblorosa pero firme. Es verdad. Richard y yo estuvimos involucrados hace mucho tiempo. Antes de que nacieras. Tyrell negó con la cabeza, la incredulidad lo atravesó. Pero dijiste que mi padre se fue. Nunca me dijiste quién era. Tú. Se puso de pie, pasándose una mano por el cabello mientras su mente corría. ¿Cómo pudiste ocultarme esto? ¿Cómo pudiste no decírmelo? Amara también se puso de pie, sus manos retorciéndose. Estaba tratando de protegerte, Tyrell. No quería que creciera sabiendo qué tipo de hombre es. ¿Qué tipo de hombre? La voz de Tyrell se elevó, una mezcla de ira y conmoción. ¿No creías que merecía saberlo? ¿Saber quién es mi padre? A Amara se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no apartó la mirada. No quería que te hicieran daño, Richard. Él no te quería. Cuando le dije que estaba embarazada, me despidió. Me dejó fuera de todo. Y cuando intenté encontrar trabajo en otro lado, me puso en la lista negra de toda la industria. Tyrell se quedó paralizada, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Te puso en la lista negra? Amara asintió, secándose los ojos. Sí. No pude conseguir un trabajo después de eso. No tenía ingresos, ni apoyo. Éramos solo tú y yo y tenía que luchar para llegar a fin de mes. A él no le importaba. Él solo quería que yo saliera de su vida e hizo todo lo que pudo para asegurarse de que no pudiera regresar. El estómago de Tyrell se revolvió. El hombre que había admirado, el hombre que acababa de conocer en su oficina hoy. Su padre había hecho esto, había dejado a su madre sin nada, lo había abandonado antes de que naciera. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó Tyrell, su voz ahora más tranquila pero todavía llena de dolor. Todos estos años me he preguntado por él. Te lo he preguntado, pero nunca dijiste nada. ¿Por qué ahora? El rostro de Amara se arrugó y se hundió de nuevo en el sofá, con las manos temblorosas. Pensé que podía mantenerlo enterrado. No quería que nunca supieras qué tipo de hombre es. Pero cuando me dijiste que conseguiste un trabajo en Collins Associates, no pude ocultártelo por más tiempo. Mereces saber la verdad, Tyrell. Simplemente no sabía cómo decírtelo. Tyrell se quedó allí mirándola, con el pecho apretado por una mezcla de emociones. Ira. Confusión. Tristeza. Todos estos años lo habían mantenido en la oscuridad y ahora todo se estaba desmoronando frente a él. Sintió que una oleada de náuseas se apoderaba de él. Richard Collins. Su padre había sabido de él todo este tiempo, y no solo los había abandonado,
sino que también había trabajado activamente para destruir la carrera de su madre. No puedo creer esto, dijo Tyrell, sacudiendo la cabeza. He estado trabajando para él, sentado en su oficina como si fuera solo otro empleado. Y todo este tiempo él lo sabía. Él no sabe quién eres, dijo Amara, con voz débil. No te reconoció, Tyrell. No lo sabe. Ese no es el punto. La voz de Tyrell se quebró, la ira surgió dentro de él. Nos abandonó, mamá. Destruyó tu vida. ¿Y ahora se supone que debo sentarme allí y trabajar para él como si nada hubiera pasado? Amara lo miró, con los ojos suplicantes. No te dije esto para que lo odiaras. Te lo dije porque no quería que entraras en ese lugar sin saber la verdad. No quería que te acercaras a él solo para que te volvieran a herir. El pecho de Tyrell se agitó mientras trataba de recuperar el aliento. Todo parecía estar fuera de control. Toda su vida había imaginado a su padre como un misterio, un hombre que simplemente se había alejado. Pero la verdad era mucho peor. Caminó por la habitación, pasándose las manos por la cara. Ni siquiera sé qué hacer ahora. ¿Lo enfrento? ¿Me doy por vencido? Amara se puso de pie, colocando una mano suavemente sobre su brazo. Esa es tu elección, Tyrell. Pero debes pensar con cuidado. Richard es poderoso. Podría arruinarte como me arruinó a mí. Tyrell la miró a los ojos, la ira todavía ardía en su pecho. No le tengo miedo. No puede lastimarme como te lastimó a ti. Amara suspiró, su rostro lleno de preocupación. Solo quiero que estés a salvo. Tyrell la miró fijamente, el peso de todo se derrumbó a su alrededor. No sabía cuál sería su próximo paso, pero una cosa estaba clara. No podía seguir trabajando para Richard Collins como si nada hubiera pasado. No podía seguir fingiendo que el hombre que lo había abandonado y destruido la vida de su madre era solo otro director ejecutivo. Lo resolveré, dijo finalmente con voz tensa. Pero no puedo seguir trabajando allí. No después de esto. Amara asintió y su expresión se suavizó. Decidas lo que decidas, Tyrell, estoy contigo. Tyrell respiró profundamente, tratando de calmar la tormenta que sentía en su interior. Todo había cambiado en cuestión de minutos. El trabajo que había pensado que sería su gran oportunidad ahora se sentía como una traición. Y el hombre al que había admirado, su propio padre, era un extraño, un hombre que había causado más daño del que Tyrell podría haber imaginado. Cuando se sentó de nuevo junto a su madre, Tyrell sintió que el peso de la verdad se asentaba en sus huesos. La vida que había conocido se había ido y ahora tenía que decidir qué hacer con los pedazos que quedaban en su lugar. El metro retumbaba bajo los pies de Tyrell mientras miraba por la ventana, su reflejo parpadeando en los túneles oscuros. Habían pasado 2 días desde que su madre le había dicho la verdad. 2 días desde que todo lo que creía saber sobre su vida había dado un vuelco. Todavía no podía asimilar la idea. Richard Collins era su padre. Los puños de Tyrell se apretaron mientras la idea se hundía más profundamente. Cada vez que repetía esa conversación en su cabeza, solo lo enojaba más. Su padre, el hombre que había conocido en su primer día en Collins Associates, lo había mirado como si no fuera nada más que otro empleado. El hombre que había arruinado la carrera de su madre, la había incluido en la lista negra y se había ido sin pensarlo 2 veces. Y ahora Tyrell estaba trabajando para él como si nada hubiera pasado. El metro se detuvo con un chirrido y Tyrell salió de sus pensamientos. Tenía que recomponerse antes de entrar a la oficina. No podía dejar que nadie viera lo cerca que estaba del borde. Todavía no. No hasta que descubriera qué hacer a continuación. El aire frío de la mañana lo golpeó cuando salió de la estación y salió a las calles concurridas del centro de la ciudad. Collins Associates se alzaba frente a él, su elegante torre de vidrio elevándose contra el cielo. Alguna vez se sintió como un símbolo de su éxito, un lugar donde podía demostrar su valía. Ahora se sentía como una jaula que lo atrapaba en un juego retorcido que no sabía que estaba jugando. La oficina estaba llena de gente como siempre cuando Tyrell entró. Los teléfonos sonaban, las voces zumbaban y el ritmo constante de los teclados llenaba el aire.
Nadie le prestó mucha atención mientras se dirigía a su escritorio, lo cual le parecía bien. Necesitaba tiempo para pensar, pero en el momento en que se sentó, el peso de todo cayó sobre él nuevamente. Abrió su computadora portátil, el cursor parpadeaba en la pantalla, pero no podía concentrarse. Cada tarea se sentía sin sentido a la sombra de lo que ahora sabía. ¿Cómo podía sentarse allí y actuar como si todo fuera normal? ¿Cómo podía trabajar para un hombre que se había alejado de su responsabilidad, que lo había abandonado a él y a su madre sin pensarlo 2 veces? La peor parte era que Richard ni siquiera lo recordaba. Tyrell lo había visto en sus ojos ese primer día. El breve destello de reconocimiento se desvaneció rápidamente. Para Richard, él era solo otro empleado, otra cara entre la multitud. No tenía idea de quién era realmente Tyrell, y eso hizo que la sangre de Tyrell hirviera aún más. Miró al otro lado de la oficina hacia donde estaba el asistente de Richard sentado afuera de su oficina de la esquina. La puerta estaba cerrada, como solía estarlo, pero Tyrell podía imaginarlo allí, sentado detrás de su escritorio, tan tranquilo y sereno como siempre, dirigiendo una empresa, gestionando a cientos de empleados mientras la verdad de su pasado permanecía enterrada. No por mucho más tiempo, pensó Tyrell con tristeza. No podía dejar pasar esto. No podía quedarse sentado allí, sabiendo la verdad y sin hacer nada. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Entrar en la oficina de Richard y contarle todo? ¿Confrontarlo frente a toda la empresa? Lo había pensado, lo había imaginado una y otra vez en su cabeza. El rostro sorprendido de Richard, la verdad derramándose como un diluvio. Pero, ¿y luego qué? Richard tenía poder. Influencia. Fácilmente podía volver la situación en contra de Tyrell, como lo había hecho con su madre. Tyrell miró fijamente su pantalla, las palabras del informe frente a él se difuminaron. No podía actuar imprudentemente. Necesitaba ser inteligente al respecto. A medida que avanzaba la mañana, Tyrell intentó superar la tensión que le anudaba los hombros. Pero cada vez que levantaba la vista de su trabajo, la visión de la oficina de Richard le ponía los pelos de punta. La puerta permaneció cerrada, el hombre que estaba dentro no se daba cuenta de la tormenta que se avecinaba afuera. El almuerzo llegó y pasó, aunque Tyrell apenas tocó su comida. Su mente estaba demasiado ocupada, corriendo con pensamientos sobre qué hacer a continuación. No podía quedarse allí, sin trabajar para Richard. Pero tampoco podía simplemente irse. No sin enfrentarlo primero. Necesitaba respuestas. Necesitaba que Richard reconociera lo que había hecho. ¿Pero cómo? Cuando Tyrell regresó a su escritorio después del almuerzo, su teléfono vibró en su bolsillo. Miró la pantalla. Un mensaje de texto de su madre. ¿Cómo estás?, había escrito. Tyrell suspiró, escribiendo una respuesta rápida, tratando de entenderlo. No tenía el corazón para decirle cuánto peor se sentía hoy que ayer. Amara había estado tan preocupada cuando se fue esa mañana, sus ojos se llenaron del mismo miedo que había tratado de ocultar durante años. No quería que él se viera envuelto en el mundo de Richard, no quería que lo lastimaran como ella. Pero Tyrell no podía dejarlo pasar. No podía irse como si nada hubiera pasado. Necesitaba saber por qué Richard lo había hecho. Porque la había despedido, la había incluido en la lista negra, los había dejado sin nada. Y necesitaba que Richard comprendiera las consecuencias de sus acciones. La cuestión era cómo lograr que eso sucediera sin perderlo todo en el proceso. A medida que avanzaba la tarde, la frustración de Tyrell aumentaba. Su trabajo parecía mecánico, cada tarea era una distracción de la furia que hervía bajo la superficie. Mantenía la cabeza gacha, pero por dentro sus pensamientos corrían a toda velocidad. Finalmente, hacia el final del día, Tyrell tomó una decisión. No podía seguir dándole vueltas en silencio. Tenía que enfrentarse a Richard cara a cara. Nada de juegos. Pero no podía hacerlo allí, en medio de la oficina. No donde todo el mundo pudiera ver. No donde Richard tenía todo el poder. Tyrell se levantó de su escritorio, con el corazón palpitando con fuerza. Necesitaba un plan.
Necesitaba tomar a Richard desprevenido en un entorno en el que no tenía el control. En algún lugar fuera de la oficina, donde Tyrell podía hablar libremente mientras recogía sus cosas, una idea empezó a formarse. Había oído a algunos miembros del personal de alto rango hablar sobre los planes de cena de Richard más temprano ese día. Aparentemente, Richard y su familia cenaban a menudo en un restaurante de lujo no muy lejos de la oficina. Un lugar donde pudieran ser vistos, donde Richard pudiera hacer alarde de su éxito ante las personas que importaban. Tyrell apretó la mandíbula. Esa sería su oportunidad. Iría allí, se presentaría sin previo aviso y se enfrentaría a Richard frente a las personas que más le importaban. Le haría enfrentar la verdad, le haría reconocer lo que le había hecho a Amara, a Tyrell. Y lo haría donde Richard no pudiera esconderse, detrás de la puerta de su oficina. El plan no era perfecto, pero era algo. Le dio a Tyrell un sentido de propósito, una forma de canalizar la ira que lo había estado carcomiendo durante días. No podía esperar más. No podía permitir que Richard siguiera viviendo su mentira. Esa noche, Tyrell estaba sentado en el metro, las luces parpadeaban sobre él mientras el tren pasaba a toda velocidad por los túneles. Tenía las manos apretadas en puño sobre su regazo, su mente fija en lo que estaba a punto de hacer. Estaba nervioso, por supuesto. No sabía cómo reaccionaría Richard, no sabía si esto le explotaría en la cara. Pero no le importaba. Tenía que hacerlo. No podía dejar que Richard se saliera con la suya con lo que había hecho. No sin afrontar las consecuencias. Cuando llegó al restaurante, vio que era tal como lo había imaginado. Un lugar de lujo con ventanas de vidrio e iluminación suave. El tipo de lugar al que la gente iba para ser vista. Mientras Tyrell estaba afuera observando a los clientes adentro, vio a Richard casi de inmediato. Estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, su esposa, Catherine a su lado y su hijo Ilaiche frente a ellos. Estaban riendo, disfrutando de su velada, completamente inconscientes de la tormenta que estaba a punto de golpearlos. El corazón de Tyrell se aceleró cuando cruzó la puerta. Su mente se concentró en una cosa, lo que hizo que Richard Collins finalmente lo viera como era. Se acercó a la mesa, el ruido del restaurante se desvaneció en el fondo mientras caminaba. Richard no lo notó al principio. Estaba demasiado ocupado hablando con su esposa, haciendo gestos con las manos mientras le contaba una historia. Pero entonces, cuando Tyrell se acercó, los ojos de Richard se levantaron y se congelaron. El reconocimiento fue instantáneo. El rostro de Richard se tensó, su sonrisa se desvaneció cuando miró fijamente a Tyrell. Por un breve momento, solo hubo silencio, la tensión espesa en el aire. Tyrell se detuvo en el borde de la mesa, con el corazón latiendo en su pecho. Este era el momento en que todo se derrumbaría. El restaurante bullía con el zumbido silencioso de las conversaciones, los cubiertos tintineando contra los platos y los vasos que se alzaban en suaves brindis. Era el tipo de lugar donde todo estaba pulido, elegante, donde la gente venía para ser vista pero nunca escuchada demasiado fuerte. Tyrell estaba de pie en la entrada, con el corazón acelerado, mirando al hombre que alguna vez había sido un misterio lejano pero que ahora estaba tan cerca que casi podía extender la mano y tocarlo. Richard Collins estaba sentado en la mesa de la esquina, de espaldas a la ventana. Su esposa, Catherine, estaba sentada a su lado, su cabello perfectamente peinado reflejaba la luz de los candelabros. Frente a ellos estaba Ilaiche, su hijo, con todo el aspecto de un joven que se prepara para el éxito. Se reían, sin darse cuenta de la tormenta que se aproximaba. Tyrell tragó saliva, con las palmas húmedas. Esto era todo. Había planeado este momento, pero ahora que estaba allí, la duda comenzó a apoderarse de su mente. Sus dedos temblaban a los costados mientras se acercaba a la mesa, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Richard miró primero. Sus ojos se encontraron a través del espacio, y Tyrell lo vio al instante, el destello de reconocimiento seguido por el endurecimiento de la mandíbula de Richard. La sonrisa fácil que había estado en el rostro de Richard hace un momento se desvaneció, reemplazada por algo más frío, algo que no se podía ocultar. Por un segundo, ninguno de los dos se movió.
El corazón de Tyrell latía con fuerza en su pecho, y los ojos de Rachel se endurecieron, su cuerpo se tensó como si se preparara para el impacto. Tyrell llegó a la mesa, parándose a solo un pie de distancia, su presencia proyectaba una sombra sobre su perfecta cena familiar. Tyrell, dijo Rachel, en voz baja, sus ojos se dirigieron rápidamente a su esposa e hijo antes de regresar a Tyrell. ¿Qué estás haciendo aquí? Tyrell sintió que su pulso se aceleraba. El tono de Rachel no era acogedor. Fue una actitud defensiva, controlada. Miró a Catherine y Laiche, que ahora lo miraban con confusión. Estoy aquí por la misma razón que tú, Rachel, dijo Tyrell, con voz firme pero cargada de tensión. Cena. Catherine enarcó una ceja y se volvió hacia su marido. Richard. ¿Es alguien de la oficina? Richard se aclaró la garganta, con expresión tensa. Sí. Tyrell es un empleado nuevo. Un empleado nuevo, repitió Catherine, sus ojos moviéndose entre Tyrell y Rachel, sintiendo que algo no iba bien. Y Laiche, sentado al otro lado de la mesa, se inclinó hacia adelante y miró a Tyrell de arriba a abajo. No parece una reunión de trabajo típica. Papá, ¿qué está pasando? Tyrell apretó los puños a los costados, con el pecho apretado por el peso de todo lo que no había dicho. Podía sentir la mirada de Rachel quemándolo, una súplica silenciosa para que retrocediera, para que se alejara. Pero Tyrell había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás ahora. No estoy aquí por trabajo, dijo Tyrell, con su voz más firme esta vez, dirigida directamente a Rachel. Estoy aquí por otra cosa. Algo que pasó hace mucho tiempo. La expresión de Rachel se ensombreció, sus hombros se cuadraron y, por primera vez, Tyrell vio algo parecido al miedo en sus ojos. Catherine, sintiendo el cambio, se inclinó más cerca de su esposo, frunciendo el ceño. ¿Rachel? Preguntó en voz baja. ¿De qué está hablando? Rachel no respondió de inmediato. En cambio, tomó su copa, su mano firme pero su agarre más fuerte de lo necesario. Tomó un sorbo lento de vino, su mirada nunca se apartó de Tyrell. Este no es el momento ni el lugar para lo que sea esto, Tyrell. Pero Tyrell lo ignoró. Sus ojos se dirigieron a Catherine, luego a Laiche, antes de volver a posarse en Rachel. Creo que es exactamente el momento y el lugar. Hubo una larga pausa, del tipo que se extiende demasiado, como el momento antes de que se rompa una presa. La voz de Tyrell bajó, llena de ira apenas contenida. ¿Sabes quién soy, no? Richard apretó la mandíbula y sus ojos brillaron con algo que Tyrell no pudo identificar. Pánico, tal vez. O tal vez ira por estar acorralado de esta manera. Tyrell, dijo Rachel en voz baja, tratando de mantener el control de la situación. Podemos discutir esto en otro momento. No, dijo Tyrell, elevando ligeramente la voz. Hablaremos de eso ahora. Frente a ellos. Y Laiche frunció el ceño y miró a su padre. Papá, ¿de qué está hablando? La mano de Catherine tocó el brazo de Rachel, la preocupación se dibujó en su rostro. Richard, ¿qué está pasando? ¿Por qué parece tan enojado? El rostro de Rachel estaba pétreo, sus ojos fijos en Tyrell, pero la tensión en su postura lo delató. No quería que esta conversación sucediera aquí. No quería que la verdad saliera a la luz, y eso solo alimentó la resolución de Tyrell. Tyrell respiró hondo y se calmó. No soy solo un nuevo empleado en tu empresa. Soy el hijo que abandonaste. Los ojos de Catherine se abrieron de par en par y su mano se congeló en su lugar. ¿Qué? La expresión de Laiche pasó de la confusión a la sorpresa, con la boca ligeramente abierta mientras miraba de Tyrell a su padre. Rachel permaneció en silencio, con el rostro pálido pero la mandíbula apretada. No lo negó. No podía. Tyrell dio otro paso más cerca de la mesa, con la voz temblorosa por una ira apenas controlada. Hace 24 años, despediste a mi madre, la pusiste en la lista negra de la industria, la dejaste sin nada y te marchaste. Y ahora estoy aquí de pie trabajando para ti mientras tú te sientas aquí fingiendo que nada de esto sucedió. Catherine se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos por la incredulidad.
Richard, ¿es cierto? La expresión de Elaine se endureció, sus ojos se entrecerraron mientras miraba a su padre. Papá, ¿de qué está hablando? Richard dijo nada. El peso de la verdad flotaba en el aire, demasiado pesada para evitarla, demasiado real para negarla. Su silencio era la única respuesta que necesitaban. Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas, su voz temblaba mientras miraba a Richard. ¿Tienes otro hijo? ¿Tú? ¿Le hiciste esto a alguien y nunca me lo dijiste? Tyrone sintió que el nudo en su pecho se aflojaba ligeramente cuando la verdad finalmente comenzó a abrirse paso a través de las grietas en la vida cuidadosamente construida de Richard. Miró a Richard, su ira dio paso a algo más, algo casi como lástima. Arruinaste su vida, continuó Terrell, su voz ahora más tranquila, más controlada. Nos dejaste sin nada, ¿y crees que puedes seguir viviendo como si nada de esto hubiera sucedido? El rostro de Richard se había quedado sin color. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Por primera vez, Tyrell no lo vio como el poderoso director ejecutivo que siempre había parecido ser, sino como un hombre atrapado en el colapso de sus propias mentiras. La voz de Catherine rompió la tensión, apenas por encima de un susurro. Richard, ¿cómo pudiste? Richard finalmente habló, pero su voz era ronca, débil. Yo, cometí un error. No pensé. No pensaste que te volvería a dar cuenta, dijo Terrell, terminando la oración por él. Pero lo hizo. El rostro de Elaine se endureció, sus ojos brillaron de ira mientras miraba a su padre. Papá, ¿en serio hiciste esto? Tienes un hijo del que nunca nos hablaste. La mano de Richard tembló mientras dejaba su vaso sobre la mesa, sus ojos iban de su familia a Tyrell, atrapado en un momento que no podía controlar. Pensé que se había terminado. No quería lastimar a nadie. Tyrell sacudió la cabeza, la amargura se deslizó en su voz. Nunca se termina, Richard. Lastimaste a mi madre. Me lastimaste. Y ahora tendrás que enfrentarte a eso. Por un momento, nadie habló. El silencioso zumbido del restaurante pareció desaparecer, dejando solo el peso de la verdad flotando en el aire. Las lágrimas de Catherine cayeron en silencio. Su mirada se fijó en el hombre que creía conocer. Las manos de Elaine se apretaron en puño sobre la mesa, sus nudillos blancos de rabia. Los ojos de Richard finalmente se encontraron con los de Tyrell, y esta vez no hubo más negación, solo la pesada carga de un pasado que finalmente lo había alcanzado. El restaurante se sentía más frío ahora, el suave resplandor de los candelabros proyectaba largas sombras sobre la mesa. El zumbido de la conversación a su alrededor continuó, ajeno a la confrontación que se desarrollaba. Pero en la mesa de Richard Collins, el mundo se había detenido. Catherine se secó las lágrimas, su mano temblaba mientras la colocaba sobre la mesa frente a ella. Richard, susurró, su voz espesa por la incredulidad. Has estado mintiéndome, a nosotros, durante todos estos años. Richard permaneció inmóvil, con el rostro pálido, mirando la copa de vino que tenía delante. Sus manos, antes tan firmes, temblaban ligeramente. Ahora parecía más pequeño, como si el peso de sus mentiras finalmente lo hubiera aplastado. Elaine se inclinó hacia adelante, con la voz tensa por la ira. Tienes otro hijo. Arruinaste la vida de alguien y pensaste que nunca lo descubriríamos. Tyrell estaba de pie en el borde de la mesa, con el pecho agitado por una mezcla de emociones, rabia, dolor y algo parecido a una reivindicación. La verdad finalmente había salido a la luz, y ahora Richard no podía esconderse detrás de su poder o riqueza. No podía fingir más. Los ojos de Richard se posaron en Tyrell por un breve momento y luego volvieron a su esposa y su hijo. No lo hice. No quería hacerte daño. Él comenzó, con la voz ronca. Pensé que se había terminado. Fue un error hace mucho tiempo. ¿Un error? La voz de Tyrell era aguda, cortando la tensión. No solo cometiste un error. Destruiste la vida de mi madre. La pusiste en la lista negra, la dejaste sin nada. Catherine jadeó, llevándose la mano a la boca.
La pusiste en la lista negra. Su voz se quebró por la incredulidad. Richard, ¿cómo pudiste hacer algo así? El rostro de Rachel se desfiguró, la máscara tranquila y serena que había llevado durante tantos años se desmoronó frente a su familia. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Parecía acorralado, como si todo lo que había tratado de mantener enterrado finalmente hubiera salido a la superficie y ahora no hubiera escapatoria. No tuve elección, dijo finalmente Richard, en voz baja, casi suplicante. No podía dejar que saliera a la luz. Tenía una familia, una carrera. Tenía que proteger todo lo que había construido. Y Laiche se levantó de repente, su silla raspó contra el suelo. ¿Así que te protegiste y los dejaste sufrir? Su voz estaba llena de disgusto. No te importaban ellos. Solo te importaba tu reputación. Tyrell observó cómo el hombre que parecía intocable ahora parecía completamente derrotado. Las manos de Richard temblaban cuando tomó su copa y tomó un largo sorbo de vino. Su mirada estaba desenfocada, como si no pudiera soportar mirar a los ojos a nadie. Las lágrimas de Catherine cayeron en silencio mientras negaba con la cabeza. Confié en ti, Richard. Construí una vida contigo. ¿Cómo pudiste mentirme así? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo? La palabra hijo parecía flotar en el aire, todo su peso se hundía en la mesa. El rostro de Richard se retorció por la culpa, sus ojos finalmente se levantaron para encontrarse con los de Catherine. No sabía cómo decírtelo. Pensé que si lo enterraba, desaparecería. Que podría protegerte de ello. Catherine soltó una risa amarga, con la voz quebrada. ¿Protegerme de la verdad? No protegiste a nadie, Richard. Solo te protegiste a ti mismo. Tyrell se quedó allí, con los puños apretados a los costados. Pensaste que simplemente podrías borrarnos, fingir que no existimos. Pero si existimos, Richard. Nos estamos dando cuenta. Y hemos estado viviendo con las consecuencias de tus decisiones todos los días. Los ojos de Richard parpadearon con algo parecido a la vergüenza, pero era demasiado poco, demasiado tarde. Había vivido su vida con comodidad, construyendo un imperio, mientras que Amara había luchado por criar a Tyrell sola. No había excusa, ninguna justificación que pudiera compensar eso. El rostro de Ilaiche era duro, su voz goteaba disgusto. Nos mentiste, papá. Construiste esta imagen perfecta. Pero todo es una mentira, ¿no? ¿Cuántos otros secretos hay? ¿A cuántas otras personas has lastimado? Richard negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. No hay nadie más, lo juro. ¿Esperas que te creamos? La voz de Catherine se quebró de nuevo, sus ojos estaban rojos e hinchados por las lágrimas. Después de todo esto, me has estado mintiendo durante más de 20 años, Richard. Ya ni siquiera sé quién eres. El corazón de Tyrell se retorció al ver el dolor de Catherine. Ella había quedado atrapada en medio de esto, sin darse cuenta de la vida que su esposo había dejado atrás. Pero Tyrell no podía permitirse sentir lástima por ella, todavía no. Ella era tan víctima de las mentiras de Richard como lo habían sido él y su madre, pero todavía había mucho que ella no sabía. No eres la única a la que lastimó, dijo Tyrell en voz baja, su voz llena de una ira fría. Mi madre, Amara. Trató de recuperarse después de que Richard la despidiera. Trató de encontrar trabajo, pero donde quiera que iba, la dejaban afuera. La puso en la lista negra, arruinó su reputación. Luchamos durante años mientras él se sentaba aquí a vivir como si nada hubiera pasado. El rostro de Catherine se arrugó cuando el peso de las palabras de Tyrell se hundió en él. Se volvió hacia Richard, su voz apenas por encima de un susurro. Tú le hiciste eso. Arruinaste su vida solo para proteger la tuya. Las manos de Richard temblaron cuando dejó su vaso sobre la mesa, sus ojos llenos de culpa y arrepentimiento. No sabía qué más hacer, dijo débilmente. Tenía miedo. ¿Asustado? Y Laiche escupió, levantando la voz. ¿Tenías miedo? ¿Esa es tu excusa? Tyrell sintió que la rabia burbujeaba dentro de él nuevamente,
pero esta vez no era solo por él. Era por su madre. Por todos los años que ella había luchado, todos los sacrificios que había hecho solo para mantenerlos en pie. El miedo de Richard les había costado todo. No tienes derecho a tener miedo, dijo Tyrell, su voz temblaba de ira. No perdiste todo lo que hicimos. Richard miró a Tyrell, sus ojos llenos de algo que casi parecía remordimiento. Lo siento, susurró, las palabras huecas y débiles. Lo siento mucho. Pero Tyrell no estaba interesado en disculpas. No ahora. No después de todo. Lo siento no cambia nada, dijo Tyrell, su voz fría. No arregla lo que hiciste. No puedes pedir perdón e irte. Richard abrió la boca para hablar, pero Catherine lo interrumpió, su voz temblaba de ira. Tyrell tiene razón. No puedes arreglar esto con una disculpa, Richard. Nos mentiste y destruiste sus vidas. Se volvió hacia Tyrell, su expresión se suavizó mientras nuevas lágrimas brotaban de sus ojos. Lo siento mucho, Tyrell. No lo sabía. No sabía nada de esto. Tyrell la miró, su ira aún hirviendo, pero asintió. Sé que no es tu culpa. Y Laiche, que había permanecido en silencio por un momento, habló de nuevo, con la voz llena de incredulidad. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que debemos hacer con esto, papá? ¿Pretender que nada ha pasado? Richard no respondió. Miró hacia la mesa, con las manos temblorosas, el rostro pálido. El hombre que una vez había parecido tan poderoso, tan intocable, ahora estaba reducido a una cáscara de la persona que había pretendido ser. No podemos fingir más, dijo Catherine en voz baja, con la voz llena de dolor. Tenemos que afrontar esto. El pecho de Tyrell se apretó mientras observaba a Richard, este hombre que había causado tanto daño, sentado allí en silencio, incapaz de responder por sus acciones. La verdad finalmente había salido a la luz, y ahora la familia que había construido sobre mentiras se estaba desmoronando a su alrededor. He dicho lo que tenía que decir, dijo Tyrell, con voz firme pero fría. Ahora depende de ti decidir cómo lidiar con esto. Las lágrimas de Catherine caían libremente ahora, e incluso Laiche, que había estado lleno de ira momentos antes, parecía perdido. El peso de la traición de Richard había destrozado a su familia, y no había vuelta atrás. Richard finalmente levantó la vista, su voz apenas por encima de un susurro. Yo arreglaré esto. Lo haré bien. Pero Tyrell negó con la cabeza. No puedes arreglar esto, Richard. No puedes deshacer lo que has hecho. Con eso, Tyrell se alejó de la mesa, dejándolos lidiar con la verdad. Al salir del restaurante, el peso en su pecho se aflojó un poco. La confrontación había terminado y la verdad finalmente había quedado al descubierto. Pero el daño ya estaba hecho, y no había vuelta atrás. El murmullo en la oficina de Collins Associates era diferente hoy. Las conversaciones que normalmente eran ligeras y profesionales tenían un borde afilado de chisme. Los ojos se dirigieron hacia la oficina de Richard Collins, las paredes de vidrio parecían más transparentes que nunca, como si todos dentro del edificio pudieran ver las grietas que se formaban alrededor del hombre que había construido un imperio. Tyrell estaba sentado en su escritorio, observando el movimiento de la gente a su alrededor. La noticia se había difundido más rápido de lo esperado, y ahora los susurros se habían convertido en discusiones abiertas. Todos sabían que Richard Collins, el intocable CEO, ya no era invencible. Se quedó mirando el informe frente a él, las palabras eran borrosas. Debería haber sentido cierta satisfacción, sabiendo que el hombre que había arruinado la vida de su madre finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Pero en cambio, hubo un vacío silencioso que se instaló dentro de él. La ira que lo había llevado a enfrentar a Richard ya no ardía con tanta fuerza. Ahora solo había consecuencias. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Un mensaje de texto de su madre. ¿Cómo estás? Tyrell suspiró, escribiendo una respuesta rápida. Está en toda la oficina ahora. Todos lo saben. Su respuesta llegó casi al instante. ¿Estás bien? Dudó antes de responder. Creo que sí.
Solo estoy tratando de averiguar qué viene después. Tyrell se reclinó en su silla, mirando hacia el otro extremo de la oficina, donde la puerta de Rachel permanecía cerrada. Nadie lo había visto entrar hoy y ya circulaban rumores. Algunos decían que se estaba escondiendo en su casa, evitando la atención del público. Otros especulaban que se estaba reuniendo con abogados, tratando de protegerse de la tormenta que se estaba gestando. No importaba. La verdad ya había salido a la luz y no había vuelta atrás. Al mediodía, el teléfono de Tyrell volvió a sonar, pero esta vez no era un mensaje de texto de su madre. Era un correo electrónico para toda la empresa. El asunto era simplemente un anuncio de la empresa. Su corazón se aceleró cuando lo abrió. Estimado equipo, con efecto inmediato, Richard Collins ha renunciado a su cargo de director ejecutivo de Collins Associates. La junta directiva ha designado a un director ejecutivo interino mientras la empresa hace la transición a través de este periodo. Seguimos comprometidos con nuestros valores y seguiremos defendiendo la integridad y la reputación de la empresa. Gracias por su continua dedicación durante este tiempo. Tyrell apretó con fuerza su teléfono. Ya estaba hecho. Richard estaba fuera. Por un momento se quedó sentado allí, mirando el correo electrónico, dejando que las palabras se asimilaran. El hombre que había ejercido tanto poder, que había tomado decisiones que destruyeron vidas sin pensarlo dos veces, finalmente había perdido su puesto en la cima. Pero no fue la victoria que Tyrell había imaginado. Había imaginado ese momento tantas veces. La caída de Richard, la suya. Su humillación pública. Pero ahora que era real, no se sentía como Tyrell había pensado que sería. No había una oleada de triunfo, ninguna sensación de cierre. Solo se sentía vacío. El teléfono de Tyrell vibró de nuevo, sacándolo de sus pensamientos. Otro mensaje de texto de su madre. Acabo de ver las noticias. ¿Estás bien con esto? Se quedó mirando el mensaje durante un largo momento antes de responder. Sí, terminó. Pero no se siente como pensé que lo haría. Su respuesta fue más lenta esta vez, más cuidadosa. No se sentirá como esperabas a Tyrell, pero hiciste lo que tenías que hacer. Lo enfrentaste. Eso es lo que importa. Tyrell cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras lo inundaran. Ella tenía razón. Había hecho lo que tenía que hacer. La verdad había salido a la luz y Richard se había ido. Pero el costo de todo esto todavía pesaba sobre su pecho. Más tarde esa tarde, los susurros en la oficina se habían convertido en discusiones en toda regla. Tyrell mantuvo la cabeza baja, evitando las miradas curiosas que algunos de sus colegas le lanzaban. No quería ser parte de los chismes. No quería ser el centro de atención. Solo quería pasar el día. Pero a medida que pasaban las horas, Tyrell sabía que no podría evitarlo para siempre. En algún momento tendría que enfrentar la realidad de lo que había sucedido. No solo a Richard, sino a sí mismo. Había pasado tanto tiempo preparándose para ese momento de confrontación. Tanto tiempo imaginando cómo se sentiría finalmente hacer que Richard Collins pagara por lo que había hecho. Pero ahora que había terminado, Tyrell tenía que lidiar con las consecuencias. Todavía estaba trabajando en la empresa que Richard había construido. La empresa que, en parte, se había construido sobre mentiras. Un golpe en su escritorio lo sacó de sus pensamientos. Tyrell levantó la vista y vio a su supervisora, la señora Robinson, parada allí, con el rostro indescifrable. ¿Podemos hablar un minuto?, preguntó, con voz tranquila pero seria. Tyrell asintió y la siguió hasta una tranquila sala de conferencias en la parte trasera de la oficina. La sala era pequeña, con paredes de vidrio que ofrecían una vista del bullicioso piso exterior. La señora Robinson cerró la puerta detrás de ellos, cruzándose de brazos mientras se apoyaba contra la mesa. Entonces, comenzó, con un tono mesurado. Estoy seguro de que has visto las noticias. Tyrell asintió, sin estar seguro de hacia dónde iba esta conversación. Sí. Ella lo observó por un momento, entrecerrando los ojos ligeramente. Sé sobre tu conexión con Rachel. El corazón de Tyrell dio un vuelco. No había esperado eso.
¿Lo haces? La señora Robinson asintió lentamente. Se corre la voz. No conozco todos los detalles, pero la gente está hablando. Tyrell sintió una opresión familiar en el pecho, el miedo a ser expuesto arrastrándose. ¿Qué están diciendo exactamente? Suspiró, pasándose una mano por el pelo. Sobre todo que eres su hijo. Que la confrontación en el restaurante no fue exactamente privada. A Tyrell se le cayó el estómago. No había pensado en eso. El restaurante había estado lleno de gente que probablemente estaba tan interesada en los chismes como en sus comidas. Por supuesto que se correría la voz. No quise que esto pasara, dijo Tyrell en voz baja. Yo solo. Necesitaba confrontarlo por lo que hizo. Él. Señora. Robinson asintió, su expresión se suavizó. Lo entiendo. No te culpo. Pero debes tener cuidado, Tyrell. Esta compañía está pasando por un momento difícil ahora mismo con la renuncia de Richard. Habrá mucho escrutinio. La gente te estará observando. Tyrell tragó saliva, el peso de sus palabras se hundió. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que necesitas decidir lo que quieres hacer, dijo en voz baja. Quedarse aquí, trabajar en la empresa que construyó su padre, va a suponer desafíos. La gente va a hacer preguntas y va a querer respuestas. Tyrell la miró fijamente, con la mente acelerada. No había pensado en eso. Había estado tan concentrado en enfrentarse a Richard, en hacerle afrontar la verdad, que no había considerado las consecuencias. Trabajar aquí, permanecer a la sombra del legado de su padre. Ya no se trataba solo del trabajo. No tienes que decidir ahora mismo, añadió la señora Robinson, ahora con voz más suave. Pero piénsalo. Este lugar está cambiando y tú tienes que decidir si quieres ser parte de ese cambio. Tyrell asintió lentamente, el peso de sus palabras recayendo sobre sus hombros. Gracias. Lo pensaré. Señora. Robinson le hizo un pequeño gesto con la cabeza antes de salir de la habitación, dejando a Tyrell solo con sus pensamientos. Para cuando Tyrell salió de la oficina esa tarde, el sol se había ocultado en el horizonte, proyectando largas sombras sobre las calles de la ciudad. Caminó lentamente, con la mente cargada por todo lo que había sucedido. Richard se había ido. Había renunciado, obligado a hacerlo por la verdad que Tyrell había expuesto. Pero ahora Tyrell tenía una elección. Podía quedarse en Collins Associates, conociendo la historia que se escondía detrás del éxito de la empresa. ¿O era hora de seguir adelante, de dejar atrás la sombra de su padre y encontrar un nuevo camino? Todavía no tenía una respuesta. Todo lo que sabía era que la verdad había cambiado todo y ahora tenía que averiguar cuál era su posición después de eso. Cuando llegó a su apartamento, el teléfono de Tyrell volvió a sonar. Otro mensaje de texto de su madre. Vuelve a casa. Lo resolveremos juntos. Tyrell sonrió levemente, el peso de su pecho se alivió un poco. Había enfrentado el pasado. Ahora era el momento de decidir qué tipo de futuro quería construir. Tyrell estaba sentado a la mesa de la cocina, rodeado por la familiar calidez del apartamento de su madre. El olor a café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el suave zumbido de la radio de fondo. Era un momento tranquilo y pacífico, pero el peso de los últimos días todavía persistía en la habitación. Amara estaba en la estufa, de espaldas a él mientras revolvía una olla de avena. No había dicho mucho desde que él había entrado por la puerta la noche anterior, y Tyrell sabía que estaba esperando. Esperando a que le dijera lo que había sucedido. Esperando a que dijera lo que planeaba hacer a continuación. Todavía no se había dado cuenta, pero al menos aquí, en ese espacio pequeño y familiar, el mundo no parecía tan pesado. Amara dejó la olla a un lado y se giró para mirarlo, secándose las manos con un paño de cocina. ¿Quieres hablar de ello? Tyrell la miró, el cansancio en sus huesos era demasiado pesado para ocultarlo. Bajó. Richard se ha ido. La empresa ya lo anunció. Los ojos de Amara se suavizaron mientras se sentaba frente a él. Escuché. Está en todas las noticias. Lo están llamando un escándalo.
Tyrell asintió, frotándose las manos mientras intentaba encontrar las palabras. No se siente como pensé que sería, mamá. Pensé. No sé. Pensé que sentiría algo más. Alivio, tal vez. Satisfacción. Pero no es así. Amara se inclinó sobre la mesa y puso una mano sobre la de él. Eso es porque esto no se trata solo de él. Se trata de todo lo que pasamos. Y nada de lo que haga ahora puede deshacer lo que sucedió. Terrell se miró la mano, las líneas de desgaste y resistencia grabadas en su piel. Había pasado por tanto, había cargado con tanto peso durante tantos años. Y ahora, incluso sin Richard, las cicatrices permanecían. No sé qué hacer a continuación, admitió Tyrell, con voz tranquila. Quedarse en la empresa se siente mal. ¿Pero irse? Tampoco sé si esa es la respuesta. Amara asintió, con los ojos llenos de comprensión. No tienes que decidir todo ahora mismo, Tyrell. Ya has hecho la parte más difícil. Te enfrentaste a él. Lo obligaste a admitir lo que hizo. Tyrell tragó saliva, los recuerdos de esa confrontación todavía estaban frescos en su mente. No dejo de pensar en todos esos años, todas las veces que pregunté por mi padre y no pudiste decirme la verdad. Y ahora que lo sé, siento que no valió la pena. La expresión de Amara se suavizó y se inclinó hacia adelante, con voz suave pero firme. Valió la pena, Tyrell. Merecías saber la verdad y, sin importar lo dolorosa que fuera, necesitabas escucharla. Tyrell dejó escapar un suspiro tembloroso, el peso de sus palabras se hundió en él. Ella tenía razón. Aunque la verdad había destrozado la imagen del padre que había imaginado, seguía siendo su verdad. Y ahora, con todo al descubierto, finalmente podía comenzar a avanzar. Simplemente no sé a dónde ir desde aquí, dijo Terrell, su voz apenas por encima de un susurro. La mano de Amara se apretó alrededor de la suya. Eres fuerte, Tyrell. Más fuerte de lo que crees. Has pasado por todo y has salido adelante. Y ahora puedes decidir qué pasa después. Puedes construir la vida que quieres sin que nadie te detenga. Tyrell la miró a los ojos y, por primera vez en días, sintió un destello de esperanza. No era mucho, pero era algo. Tienes razón, dijo suavemente. Puedo seguir adelante con esto. Amara sonrió, una sonrisa pequeña y cansada, pero que contenía un mundo de fuerza. Ambos podemos. El día pasó lentamente, pero estuvo lleno de pequeños momentos de consuelo. Terrell se quedó con su madre, ayudando en el apartamento, cocinando la cena juntos y compartiendo historias sobre cualquier cosa menos Richard Collins. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitieron disfrutar de la simplicidad de estar juntos sin el peso del pasado sobre ellos. Más tarde esa noche, mientras estaban sentados en el sofá viendo una repetición de una vieja comedia de situación, Tyrell se volvió hacia Amara. La pregunta que había estado en su mente todo el día finalmente salió a la superficie. ¿Crees? ¿Crees que alguna vez obtendremos justicia real por lo que hizo?, preguntó Tyrell en voz baja. La mirada de Amara permaneció fija en la televisión, su rostro pensativo. Ya la hemos logrado, en cierto modo. Tyrell frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? Se volvió hacia él, su expresión tranquila pero resuelta. La justicia no siempre se trata de castigo, Tyrell. A veces se trata de supervivencia. Richard puede haber destruido mi carrera, pero no me destruyó a mí. Yo te crié. Sobrevivimos. Y ahora somos más fuertes de lo que hubiéramos sido si él se hubiera quedado en nuestras vidas. Tyrell la miró fijamente, la profundidad de sus palabras se hundió. Ella tenía razón. Habían sobrevivido. A pesar de todo lo que Richard había hecho, a pesar de los obstáculos que había puesto en su camino, habían construido una vida. No fue fácil, y no siempre fue justo, pero lo habían logrado. La justicia no se trata solo de verlo caer, continuó Amara, su voz firme. Se trata de que nos mantengamos de pie. Y todavía estamos de pie. Tyrell sintió que se le formaba un nudo en la garganta,
las emociones que se arremolinaban en su interior eran demasiado complejas para expresarlas con palabras. Había pasado tanto tiempo concentrado en la idea de derribar a Richard, de hacerle pagar por lo que había hecho. Pero ahora, sentado allí con su madre, se dio cuenta de que la verdadera victoria estaba en el hecho de que habían llegado tan lejos, a pesar de todo. Supongo que tienes razón, dijo Tyrell suavemente, con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Todavía estamos aquí. Amara le apretó la mano, con los ojos llenos de orgullo. Y siempre lo estaremos. A la mañana siguiente, Tyrell se despertó sintiéndose más ligero que en días. El peso del pasado seguía ahí, pero no se sentía tan sofocante como antes. Se quedó en la cocina preparando café mientras la luz de la mañana entraba por la ventana. El mundo exterior estaba tranquilo, en paz. Mientras servía una taza para él y su madre, pensó en las decisiones que tenía por delante. Podía quedarse en Collins Associates, pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que la empresa representaba todo lo que quería dejar atrás. Era el legado de Richard, no el suyo. Necesitaba empezar de cero, construir algo propio, sin la sombra del pasado de su padre. Amara entró en la cocina, todavía en bata, y sonrió al verlo. «Buenos días», dijo, con voz suave pero cálida. «Buenos días», respondió Tyrell, entregándole una taza de café. Se sentaron juntos a la mesa, la quietud de la mañana se apoderó de ellos. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. No era necesario. Había una paz entre ellos ahora, una sensación de comprensión que no había estado allí antes. Finalmente, Tyrell rompió el silencio. «Creo que voy a dejar Collins Associates». Amara lo miró, con expresión tranquila pero comprensiva. «No tienes que tomar esa decisión ahora». «Lo sé», dijo Tyrell, tomando un sorbo de su café. «Pero creo que es la decisión correcta. No puedo quedarme allí, trabajando a la sombra de lo que él hizo. Necesito hacer otra cosa. Algo que sea mío». Amara asintió, con orgullo brillando en sus ojos. «Creo que es una buena idea». Tyrell sonrió, un peso se le quitó del pecho. «Sí, lo es». Se quedaron sentados allí un rato más, hablando sobre el futuro, sobre las posibilidades que se avecinaban. Por primera vez en años, Tyrell sintió que tenía el control de su propia vida. El pasado siempre estaría allí, pero ya no tenía el poder de definirlo. Se había enfrentado a su padre, había descubierto la verdad y ahora era libre de construir la vida que quería, una vida que estuviera definida por sus elecciones, no por los errores de Richard Collins. Mientras el sol de la mañana se elevaba más alto en el cielo, Tyrell miró a su madre, con el corazón lleno de gratitud por todo lo que habían pasado juntos. «Lo logramos», dijo en voz baja, con una pequeña sonrisa en los labios.